Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis en el capítulo 14. Vamos a empezar con el versículo 6 y vamos a hacer un pequeño resumen de la fin de la clase anterior para ligarlo con esta clase. Habíamos visto cómo Dios le había permitido a la bestia aumentar en poder, tener un representante en la tierra que era primero el dragón, luego la primera bestia, y luego la primera bestia hace surgir una segunda bestia que representa de alguna manera el dragón a Dios. La primera bestia, el anticristo, o sea, queriendo representar a Cristo, y la segunda bestia, el profeta, o como supliendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Todos los poderes del mal tratando de imitar a Dios. Más bien yo creo que esa es la palabra, imitando a Dios, sí. Y representar pues, nos da la idea de que viene por parte de Él, ¿verdad? Por parte de Dios. Yo creo que más bien sería... Y de alguna manera influir en la gente en la misma forma que Dios lo había hecho antes, pero desde el punto de vista del lado malo, ¿verdad? Mientras Dios es todo bondad, todo misericordia, esto es todo engaño, todo mentira y todo propósito de maldad para con la humanidad. Es la antítesis, exactamente, ¿verdad? Y en la primera parte del versículo 14 ya habíamos visto la aparición de Jesús ya como rey, ¿verdad? En el monte Sión, pero aquí habíamos dicho que es un monte Sión en el cielo. Todavía no es en la tierra, sino en el cielo, acompañados de los 144,000 que podemos decir son sus seguidores, sus fieles, sus guardaespaldas, ¿verdad? ¿Qué les diríamos? Su ejército primero, ¿verdad? Estos 144,000, con algunas características importantes, ¿verdad? Que se mencionan ahí, ¿verdad? Pero entre las más importantes menciona la virginidad, pero explicamos que esta virginidad no es como la entendemos los humanos, sino como la entiende Dios, porque Dios entiende la prostitución como tener dioses ajenos. Entonces, esa virginidad es que nunca han sido infieles a Dios, o sea, siempre fieles a Dios y tan fieles, ¿verdad? Dice que no fue hallada en sus bocas mentira, o sea que la mentira como que es la mancha peor, ¿verdad? Y que dice, y son sin mancha delante del trono de Dios. Esa es la característica de estos 144,000. Así que ya con ese esbozo vamos a empezar la lectura en el versículo 6. Entonces aquí vemos cómo va avanzando el mensaje de Dios, ¿verdad? Por medio de los ángeles, y dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Entonces ya vemos que aquí tenemos el otro ángel que trae un mensaje especial, y este mensaje es el evangelio eterno. Y algunos autores en otros tiempos pensaban que era el evangelio que recibimos nosotros, pero no, este es otro evangelio. Aquel era el evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo, y este es el evangelio eterno. Y más adelante otro ángel va a explicar lo que es este evangelio eterno,
¿verdad? Es un evangelio para aquellos que no recibieron el de la gracia. Es como un ultimátum para dar oportunidad, porque ya hemos visto cómo la misericordia de Dios se muestra en todos los pasajes. Y aquí vamos a tener como un impasse otra vez, un espacio de tiempo antes de que vengan los siguientes juicios serios, ¿verdad? Entonces habla del evangelio eterno, ¿verdad?, para predicarlo a los moradores de la tierra. Y son los moradores de la tierra en el momento de la tribulación, ¿verdad? Son los que no oyeron, que se resistieron, a pesar de que ya habían empezado los juicios más benignos. Recuerden que todas las trompetas que vinieron antes traían anuncios de juicio, y estamos en la séptima, ¿verdad? Entonces dice, para toda tribu, nación, lengua y pueblo, o sea, para todos los habitantes de la tierra, diciendo a gran voz, aquí está lo que consta en ese evangelio eterno: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué este mensaje que se le llama el eterno? Porque los pobladores de la tierra se habían inclinado a adorar a la bestia, ¿verdad? Y adorar a la imagen de la bestia. Entonces, es un recordatorio de que adoren a Dios, al que hizo los cielos y la tierra, y temedle, darle gloria, y vuelven a recordar, porque la hora de su juicio ha llegado. Eso es lo importante. Tienen todavía oportunidad, a pesar de que están los juicios de Dios en pleno, están sucediendo ya de lleno. Y sigue, bueno, hasta ahí leímos, ¿verdad? Entonces, invitación a adorar a Dios y reconocerle y darle gloria. Vamos a seguir con el versículo 8, por favor. Aquí vemos cómo estos ángeles son anunciadores, ¿verdad? Entonces ya vimos el primer ángel que invita a adorar a Dios, y luego en el versículo 8 dice, otro ángel siguió diciendo, ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, hay una ciudad que ha promovido un culto alterado, que no es el culto que Dios le agrada, que Dios le gusta. Entonces, por eso habla de fornicación. Ya dijimos al principio que para Dios fornicación es adorar a otras cosas, gentes, animales, lo que sea, que no sea Dios, ¿verdad? O además de Dios. Entonces, eso es la fornicación. Y aquí dice que esta gran ciudad ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y aquí nosotros debemos de entender, ¿verdad? Furor, la palabra furor para muchos traductores no es ira, sino es como una pasión, algo que sale con mucha fuerza de adentro. Entonces muchos traducen como el apasionamiento, ¿verdad?, en lugar de furor. Esto para distinguirlo de ira, porque a veces pensamos en furor como ira, ¿verdad? Entonces, o sea, con mucho ímpetu hacía fornicar a las naciones, ¿verdad? Y quiere decir que adoraban no solo la adoración pura a Dios, sino muchas otras imágenes o figuras de adoración, ¿verdad?
Dice, y el tercer ángel, ya aquí vemos, ya es el primero, segundo ángel, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, aquí está el por qué deben de adorar a Dios y por qué no adorar a la bestia, ¿verdad? Porque habrá juicio. Por eso les digo que es la misericordia de Dios antes de que venga. Todavía tienen oportunidad. Pero recordemos que esta población que queda en el tiempo de la tribulación es una población recalcitrante, que no ha querido oír de ninguna manera la predicación acerca de Dios y del Cordero. Se ha puesto en contra siempre y no ha querido aceptar. Ahora tenemos que hacer una diferencia entre los que adoran a la bestia y los de la Gran Babilonia, ¿verdad? Hay su diferencia entre unos y otros. Por eso lo menciona por separado, ¿verdad? La Gran Babilonia ha manchado a todas las naciones con su fornicación, pero la bestia ha tratado de ganar toda la población que debía de adorar a Dios para que lo adoren a él, a la bestia y a su imagen. Como ven, hay cierta diferencia, ¿verdad? Y sigue diciendo, el que haya adorado a la bestia, a su imagen, y recibido la marca en su frente o en su mano, también. O sea, así como la bestia y el profeta y el dragón recibirán la ira de Dios, la copa de la ira de Dios, también los que lo hayan adorado, dicen, ¿verdad?, serán atormentados con fuego y azufre. ¿Por qué dice fuego y azufre? Podría decir nomás fuego, pero el fuego casi de cualquier tipo se apaga, ¿verdad? Llega un momento en que se consume el combustible y se apaga. ¿Qué diferencia con fuego y azufre? Ya habíamos explicado que el azufre tiene la propiedad de arder, de sublimarse, volverse vapor y enfriarse y caer en forma de polvo, se condensa y vuelve a arder. Entonces, por eso nunca se acaba el fuego del azufre. Se arde, se sublima, cae, vuelve a arder, se sublima, cae, vuelve a arder. Esa es la característica del azufre. Entonces, por eso es un fuego eterno. Se representa el azufre como un fuego eterno. Esa es la razón por la que la imagenología judeocristiana ha representado el infierno y al diablo como el azufre, huele a azufre, dicen cuando quieren decir el diablo anda por aquí, ¿verdad? Huele a azufre. Pero el pobre azufre no tiene nada que ver con el diablo, es una imagen, ¿verdad? Para que entendamos ese arder eterno, ¿verdad? Entonces serán atormentados, y fíjense, no dice muertos, atormentados en fuego y azufre, o sea, un tormento eterno, ¿verdad? Y sigue diciendo, ¿verdad? Delante de los ángeles y del Cordero. Si ya es duro estar sufriendo un tormento a solas o con otros, imagínense delante de quien tuvieron la oportunidad de salir de aquel tormento y no quisieron aceptarlo, ¿verdad? Es peor, terrible. Es como si nosotros hubiéramos hecho una mala decisión, vamos a decir, económica, y ¡zas!, nos metimos, aunque nos advertían, nos metimos y perdimos todo lo que teníamos, como cuando esas inversiones maravillosas, ¿verdad? Y luego estamos delante de los que no cayeron en la trampa y tenemos que ver que ellos están perfectamente bien, con toda la abundancia y nosotros sin siquiera tener que comer, ¿verdad? Y yo recuerdo, mi esposo me platica de sus cuñadas de su primer matrimonio, que cuando las
jubilaron o las pensionaron o les dieron su retiro de cervecería, les dieron una cierta cantidad y pues era, para una gente que ha tenido poco era mucho. Entonces invertirlo de tal manera que se multiplicara. Y fueron con esos que ofrecen unos altos porcentajes. Y les decía a mi esposo, mejor en el banco. No, ven tú también. Dice, les dieron 1 o 2 abonos y se desaparecieron las gentes, como suele suceder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aprovechan nuestra ansia de tener más. Y esa ansia a veces nos lleva a malos pasos, a malas decisiones. Pues hagan de cuenta una cosa semejante, estar viendo a los que están con toda la gloria y yo aquí con un tormento eterno, ¿verdad? Por eso hace mención de que delante de los ángeles y del Cordero, ¿verdad? De los santos ángeles. Vamos a seguir la lectura del versículo 11. Aquí nosotros vemos la explicación que yo les daba anteriormente, ¿verdad? Que su tormento es eterno y la manera de expresarlo es por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y no tienen reposo ni de día ni de noche, no hay con que nos dormimos y descansamos, ¿verdad? Sino que ni de día ni de noche hay reposo. Todos aquellos que adoraron a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba porque recibir la marca en la frente o en la mano es aceptarlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tenía sus ventajas. A veces por ventajas cometemos cosas reprochables, ¿verdad? Pero si reciben la marca van a adorarla y van a servirse de las ventajas que les da. Entonces, todos esos van a tener tormento eterno. Y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Recuerden que están los seguidores de la Gran Babilonia, ¿verdad? Entonces de ahí pueden surgir muchos que reconozcan y se arrepientan. Ya sabemos que en este periodo de la gran tribulación, los que no hayan aceptado el Evangelio de la gracia no van a salir indemnes, van a pagar con su vida, porque durante el reinado de la bestia, todo aquel que no adore la bestia va a ser muerto. Entonces van a pagar con su vida su fidelidad a Dios. Pero esta fidelidad a Dios que ellos puedan reconocer va a tener su premio, vamos a decir. Va a ser reconocida por Dios. Y ese reconocimiento lo tenemos aquí, ¿verdad? Muy claro, cuando dice, oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea, aquellos que a pesar de haberse tardado y a pesar de haber de alguna manera negado o no querido aceptar al Señor, a última hora, en ese momento de misericordia, se arrepienten y son muertos, vivirán eternamente también, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque dice el Señor, los muertos que mueren en el Señor, o sea, los que le reconocen, aunque sea el último, aunque sea cuando ya parecía que no había esperanza, ahí es donde vemos la misericordia de Dios, que en medio de los juicios todavía ofrece oportunidad, ¿verdad? Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. ¿Cuáles son sus trabajos? Pues la persecución, todo lo que estaban sufriendo en la tribulación. Y dice, porque sus obras con ellos siguen. ¿Cuáles son las obras? El dar testimonio de Dios y no volverse atrás a pesar de la amenaza de muerte y preferir sufrir la muerte que negar al Señor. Sus obras con ellos siguen. Otras traducciones dicen, sus obras los acompañan. Sí, Aarón. No dudas, hermano. Sí, digo un poco tarde. La Babilonia, ¿cómo lo estamos explicando? ¿Cómo
¿Cómo está representado? Es la gran ciudad que llevó por todo el mundo o invitó a todo el mundo a seguir sus malas prácticas, su fornicación. Ya explicábamos en el principio de clase que para Dios la fornicación es adorar dioses ajenos, ¿verdad? Entonces, cuando tú adoras algo más que no es a Dios y al Cordero, estás fornicando. Y dice que llevó el vino, el elixir de su fornicación a todos los pueblos y a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte dice que cae la Gran Babilonia. En el capítulo siguiente y más adelante vamos a ver la destrucción, ¿verdad?, de Babilonia. Cómo viene primero la destrucción espiritual como iglesia y cómo, vamos a decir, es la iglesia apóstata. Y cómo luego viene la destrucción sociopolítica. Porque recuerden que todos los reinos y todas las naciones se habían unido y la apoyaban y recibían de ella, ¿verdad? Era una especie de melange. Nosotros sabemos que en épocas pasadas y todavía en la época actual, las iglesias que han estado unidas a los gobiernos, a veces para bien, pero la mayor parte de las veces para mal de la población, porque son dos poderosos que se unen para tener sujeto al pueblo y generalmente para explotarlo, ¿verdad? Para sacarle toda la ventaja posible, no para bien, aunque ha habido gobiernos que lo hacen para bien, pero son excepciones, ¿verdad? Entonces, ¿Por qué usa el apóstol en la visión? ¿Por qué habrá visto a la Gran Babilonia y no a la Gran Roma? Si Roma también tenía fornicación idolátrica, vamos a llamarlo. sí, pero recuerde que es el tiempo de Juan. Es el tiempo de Juan. Todavía el cristianismo era incipiente y perseguido en Roma. Todavía Roma no era una capital espiritual del cristianismo. Todavía no. Entonces, ¿cómo se representa la gran ciudad? ¿Cuál era la gran ciudad de la ciudad maravilla de la antigüedad? Babilonia. Era Babilonia, que fue destruida en su tiempo, pero esta es una Babilonia nueva. Pero es un simbolismo llamarla Babilonia. Ahora, usualmente se ha usado, yo he visto que lo interpretan así como el sistema religioso, político-religioso, la Gran Babilonia, que fornica, imagino que por la fornicación doctrinal, que haces una mezcolanza de creencias y le pones Biblia y le pones otras cosas. Entonces, además de la palabra fornicación, que sí se usa en la palabra para hablar de una adulteración de la doctrina, porque siempre la interpretación es esa. ¿Hay algún otro soporte para decir? Por eso cuando hablamos de Babilonia hablamos del sistema religioso putrefacto, vamos a llamarle. Además de fornicación, ¿de qué otro elemento nos tomamos para poder decir Babilonia se refiere a eso? Tenemos que irnos despacio, ir identificando. Ahorita estamos estudiando lo que Juan mencionó, ¿verdad? A medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo. A mí me llama mucho la atención que dice que, y eso es pensamiento mío, ¿verdad? Para nada, pero considero lo que dice la palabra. Dice que Dios reclama de ella la sangre de los santos, pero primero menciona de los profetas. ¿Y a quién se le reclama la sangre de los profetas? A ver, ¿a quién? A los fariseos. ¿A qué gran ciudad? Jerusalén. A Jerusalén. A Roma, la de los santos, ya de los cristianos, ¿verdad? Pero eso a mí me hace no dudar de que cuál pueda ser, sino que sea cauta,
en juzgar de qué ciudad se trata. Nosotros sabemos que Sión es el asiento y donde estará el reino de Cristo. Pero, ¿cuál es la gran ciudad? Entonces, hay muchas cosas que nos llevan a Roma porque, por ejemplo, menciona los 7 montes. Y sabemos que Roma está formada, la ciudad en sí, por 7 colinas. Y eso ya nos lleva a pensar que es Roma, ¿verdad? Pero luego dice que esos 7 montes son reyes. Entonces, esto, yo les digo, tenemos que ser muy cautos con la interpretación, ¿verdad? Porque muchas herejías, muchas cosas no correctas se han hecho a causa de meter mi idea fija, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de ser muy cautos. Sí, pastor. Y con respecto ahorita de los 7 montes, hay un libro muy bueno, a mí me pareció excelente, que se llama La profecía de los 7 montes, se lo recomiendo. Y con respecto a lo de por qué Babilonia, bueno, Babilonia, acordémonos que Apocalipsis es un libro lleno de figuras, ¿verdad? Y Babilonia representa al sistema del mundo, ¿verdad? Al sistema corrupto del mundo, contrario a Dios, a la cultura, contraria a la cultura del reino. ¿Y por qué Babilonia? ¿Por qué el nombre de Babilonia? Bueno, yo en lo personal pienso porque el primer suceso donde la humanidad, como humanidad, se revela contra Dios es Babel, sí, ¿verdad? De donde proviene el nombre de Babilonia. El nombre de Babilonia. Y además Babilonia estaba establecida, lo que fue la capital, ¿verdad? En medio del río Tigris y Éufrates, que es donde se cree estuvo ubicado el huerto del Edén. Entonces, ahí comenzó toda la caída, la maldad de la humanidad, ¿verdad? Con el pecado de Adán y Eva, y Babilonia es un símbolo de todo ello, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso la representa como figura. Representa a Babilonia, sí, no a Roma, como dice, sí, el hermano, ¿verdad? Miren, Babilonia era una ciudad maravilla, era una ciudad increíble para la época, era increíble. Tenía unas murallas fantásticas, era una ciudad adelantadísima. Yo les decía que de ahí viene la cultura cuneiforme. Tenían bibliotecas enormes en aquella época, con escritura. Y además era bellísima. Los jardines colgantes de Babilonia son una cosa que era espectacular, ¿verdad? Ahora recordemos después que el pueblo judío fue llevado al exilio a Babilonia. Entonces fue un pueblo de Dios en medio de la idolatría y del poder. Entonces eso representa también el estar inmersos en una cultura muy fuerte, muy brillante, muy atractiva, en contraste con yo, que soy esclavo, que soy siervo, que soy sujeto a un gobierno extranjero, que no tengo toda la libertad y que me atrae todo lo que está alrededor. Qué fácil es volcarse. Entonces por eso representa a los fieles en medio de una Babilonia muy atractiva, ¿verdad? Ese es el porqué Babilonia. Y como dice el pastor, ahí empieza todo lo que es el mal de la humanidad, la rebeldía de los humanos ante Dios, ¿verdad? Entonces es muy simbólico esto de mencionar a Babilonia como la gran ciudad, ¿verdad? Los tiempos, no sabemos cuándo será la venida del Señor, no sabemos cómo se irán desenvolviendo los pueblos. Ya hemos visto cómo grandes pueblos, grandes imperios que parecía que nada los podía tumbar, han caído. No sabemos ahorita en la actualidad las grandes potencias. Rusia parecía que no tenía que se iban a comer Estados Unidos y Rusia uno al otro y que quién sabe cuál de los dos ganaría. Ya vemos cómo Rusia se ha ido desintegrando. Ahora nosotros estamos viendo ahorita, en la actualidad, en problemas a Estados Unidos. Tiene problemas el pueblo con su gobierno, ¿verdad? Hay una polémica muy fuerte ahí. Entonces no sabemos qué pueda suceder. No sabemos cómo se pueda ir dando las cosas. Ahora sí,
muchos eruditos, muchos cristianos, muchos estudiosos han identificado a Babilonia con Roma, pues porque es de alguna manera una religión mezclada. Por ejemplo, aunque yo les decía que la teología católica es una de las más perfectas que existen, pero la práctica no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque en su teología distingue muy bien la adoración única al Dios verdadero y distingue como adoración con otros nombres, como dulía, como servicio, no adoración a la Virgen y a los ángeles y a los santos, pero en la práctica no, en la práctica es lo mismo. Adoran a la Virgen, hasta le han llamado corredentora con Cristo, adoran a los santos, ¿verdad? No es un servicio, no es una dulía, no, es una adoración. ¿Por qué? Porque el pueblo no está preparado teológicamente como su teología lo dice. Entonces, es como nuestra pobre Constitución, que hermosa, ¿verdad? Que es buenísima, pero si no la llevamos a la práctica como debe de ser, pues tenemos muchas fallas en nuestros gobiernos. Una de las más tristes es el Poder Judicial, que sujeto a los otros poderes siempre está actuando a conveniencia y nunca con justicia, ¿verdad? A mí es una de las cosas que más me duele. Yo adoro México y discúlpenme la palabra, no lo adoro, respeto mucho a México, ¿verdad? Y respeto mucho su Constitución, amo a México, pero ay Dios, ¿verdad? Que lo que cuesta mantenerte fiel a ese amor, ¿verdad? ¿Por qué? Por los vicios que vemos, ¿verdad? Entonces estos ejemplos son para que entendamos un poquito esta situación que nos está dando el Apocalipsis. Sí, ¿Pastor? respecto a lo que está diciendo, hermana, pues es un llamado de atención también para nosotros los cristianos, ¿verdad? De que también nosotros tenemos un libro, una constitución, Sí. que es la palabra de Dios, y que puede sucedernos lo mismo, ¿verdad? Sí. Podemos exaltar el libro, hablar de él maravillas, pero si no lo ponemos en práctica, pues de nada sirve. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Muy bien. Vamos a seguir la lectura al versículo 14, por favor. Nosotros vemos aquí, a diferencia de la parte anterior, que aparece el Cordero de pie, eso es importante, de pie en el monte Sión, aquí lo vemos aparecer en una nube. Y ya una nube nos habla de contacto, cercanía con la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de la tierra vemos las nubes. Y dice que en esa nube, miré y aquí una nube blanca. Y aquí también es simbólico lo de la nube blanca, que muchos eruditos dicen que ese blanco, leucos, que se usa en griego, también tiene la traducción de resplandeciente. Y sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Juan se cuida mucho de interpretar uno como el Hijo del Hombre. Cuando en el trono de Dios nunca dijo, no mencionó nombre, nada más lo que él apreciaba. Igual aquí, lo que él aprecia, ¿verdad? Uno como el Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro. Y ahí nos está hablando de que se trata del Señor Jesucristo coronado ya. En los pasajes anteriores decía que con una diadema, pero aquí ya es con una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Nosotros sabemos que la hoz sirve para cosechar, para cortar. No todas las cosechas se hacen con la hoz y hay distintas clases de hoces. Por ejemplo, para el trigo, la cebada, la alfalfa, se usa una cortita, chiquita,
para cortar, porque los tallos son delgados, son suaves, se hacen manojitos al ir cortando, se va tumbando, pero hay otras que son, por ejemplo, para la caña de azúcar o para el sorgo dulce, que son grandotas, grandotas, muy afiladas, porque la caña es gruesa y es resistente. Nosotros todos hemos comido, me imagino, caña de azúcar, y pelarla, la cáscara es dura, ¿verdad? Es corriosa, es toda una corteza. Entonces se requiere una hoz mucho más afilada, mucho más larga, y que el alcance de su filo, de su corte, vayas trabajando desde el inicio hasta la punta, porque de esa manera va cortando y sigue cortando hasta que tumba, ¿verdad? Entonces eso es una hoz aguda. Dice, y del templo salió otro ángel, y aquí nosotros vemos que del templo de Dios sale otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y aquí los eruditos nos hacen hincapié en que pongamos atención, que parecería que se le está dando una orden al que está sentado en la nube, pero no, simplemente se le está anunciando el tiempo ha llegado. Si ustedes recuerdan cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuándo sucederán estas cosas de las que tú hablas? O sea, las de los últimos tiempos, las del fin del mundo. Él dijo, nadie lo sabe, está en el Padre y en su sola potestad los tiempos. Y eso es lo que aquí estamos viendo. El Padre está anunciando, la hora ha llegado, ¿verdad? Y mete tu hoz y siega, porque la hora ha llegado, ¿verdad? Pues la mies de la tierra está lista para la siega. O sea, ya la maldad llegó a su máximo y es hora de meter la hoz. Ahora recordemos que esta hoz, como dice Jesús en aquel tiempo, no cieguen, no traten de cortar a los malos, de quitar a los malos, déjenlos, porque por cortar los malos se van a llevar también el trigo, o sea, los buenos. Pero aquí ya está lista para meter la hoz y cegar, ¿verdad? Entonces, vemos, dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. O sea, es el juicio, ¿verdad? Por eso en esta última parte de la última trompeta y del último sello, ¿verdad? El último sello y la última trompeta del séptimo sello, vemos ya los juicios más terribles, ¿verdad? Muy bien, entonces seguimos con la lectura del versículo 17. Miren, aquí dice, y salió otro ángel del templo que está en el cielo. O sea, aquí ya antes había dicho salió un ángel del templo, pero aquí ya sí nos aclara, es el templo que está en el cielo. O sea, ahí en aquella sala de audiencia donde está el trono de Dios, que de repente lo vimos convertido en templo cuando vimos el altar del incienso. Salió otro ángel teniendo una hoz aguda y salió del altar, o sea, ese altar del incienso que está en el templo, otro ángel que tenía poder sobre el fuego. ¿Qué nos está diciendo aquí? El ángel que... Aquí los ángeles están representando el trabajo que tenían los sacerdotes. Recordemos que un ángel fue y echó mucho incienso en el altar del incienso cuando iba a empezar todo el trabajo de los juicios, que porque esas son las oraciones de los santos, el incienso,
¿Y qué dicen las oraciones de los santos? Señor, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Las oraciones de todas las épocas, de todos los santos, de toda la tierra. Ahí estaban representadas en esa gran cantidad de incienso que el ángel puso en el altar. De ese altar sale este ángel, y por eso dice que tiene poder sobre el fuego. Porque ¿qué se hace en un altar con el incienso? Se le prende fuego, se quema. Por eso dice que tiene poder sobre el fuego este ángel. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y nosotros vimos antes que se cosechó, se cegó toda la simiente de la tierra, pero ahora es la vendimia. Hay su diferencia, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que se ciega? Pues el trigo, vamos a decir. Pero ¿qué se vendimia? Es una palabra diferente. Cosecha y vendimia no es lo mismo. La vendimia habla de las uvas. ¿Y qué de alguna manera, qué representa las uvas? ¿Qué representa una vid? Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, porque se estaba identificando con su pueblo, ¿verdad? Pero en toda la Escritura, en el Antiguo Testamento, se ha representado al pueblo de Dios como la vid de Dios. No recordamos cuando Jesús dijo: el vástago fue cortado y ahí se injertó uno de viña silvestre que no correspondía. Tengan cuidado, porque así como Dios quitó al vástago verdadero, así también los puede quitar a ustedes, ¿verdad? O sea, la viña está representando al pueblo de Dios, en donde fuimos injertados. Entonces, de alguna manera, aquí está hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizá habrá parte de ese pueblo que no respondió al Señor. Dice que el pueblo va a ser rescatado y que todos van a obedecer y seguir al Señor, pero de alguna manera está hablando de relapsos, ¿verdad? De gente que no responde, porque hace una diferencia entre la cosecha y la vendimia, ¿verdad? Entonces dice que fue algo tremendo, ¿verdad? Vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Puede representar también la cantidad de vidas, que tuvieron que ser eliminadas. Recordemos que aquí es una limpia de la maldad, porque cuando ya se establezca el reino mesiánico, ya no habrá maldad en la tierra. Como dice Isaías, el león vivirá con la vaca y la serpiente jugará el niño con la serpiente. Entonces no habrá ningún animal que dañe, ¿verdad? Habrá paz entre humanos y bestias. Entonces toda la maldad va a ser eliminada. Entonces puede representar toda la cantidad de sangre vertida, ¿verdad?, en el mundo. Por eso les digo yo que tenemos que ser muy cautos con la interpretación de las figuras del Apocalipsis, ¿verdad? Y dice en el lagar, fíjense, ¿qué tipo de lagar? De la ira de Dios. O sea, donde está representado todo el enojo que Dios tenía con la humanidad. Recordemos que ¿qué hizo el sacrificio de Cristo? Reconciliarnos con Dios, para que la ira de Dios no actuara sobre nosotros, ¿verdad? Pero los que no se reconciliaron con Dios, entonces están sufriendo la ira de Dios. Entonces Él es el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. ¿Qué les trae a la mente fuera de la ciudad? Que Jesucristo fue sacrificado y vertida su sangre fuera de la ciudad. Esa sangre que era para reconciliación, que no fue reconocida, entonces hay un lagar también fuera de la ciudad en donde está vertida toda la sangre de los que no aceptaron
esa sangre del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y hasta dónde llega, dice, hasta los frenos de los caballos en altura. Y es una altura pues muy respetable, porque ¿a dónde nos llega la cabeza de un caballo? Pues como a esta altura. Muchos eruditos dicen, habla de las salpicaduras, porque ustedes saben que cuando se están pisando las uvas salta, ¿verdad? Dicen, no, representan las salpicaduras, pero otros dicen, no, es literal. Pero la cantidad de terreno que abarca ese lugar de la ira de Dios, dice, por 1,600 estadios. Y haciendo la conversión, ¿verdad? Salen como casi 300 kilómetros, 288. Y dicen los eruditos, esa es la longitud del territorio de Israel. Es más o menos desde el Líbano hasta Engadi, es más o menos esa distancia, en kilómetros, ¿verdad? 288 kilómetros, que en números redondos sería 300. Entonces, a mí me llega otra vez la idea de la viña del Señor, ¿verdad? Por la cantidad de kilómetros. No sabemos exactamente qué represente, puede ser una casualidad, ¿verdad? Que coincida una cosa con la otra, pero es lo que está diciendo ahí. La cantidad de sangre y el tamaño del lagar de Dios, ¿verdad? Muy bien.